carnaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rajando el viento. En el agua salobra y sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras con ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras con ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. En la historia se queden los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. Para introducir el nuevo espacio de Todos los Fuegos, hemos escuchado esta hermosa canción de 8 letras que se llama Libertad. El espacio a dos orillas con Silvia Visconti. Silvia, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy aquí en línea escuchándolo. Buenas tardes, noches frías para toda la audiencia de Todos los Fuegos y para vos en especial, Daniel. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles a todos los compañeros el sumarme a este espacio de diálogo, de análisis y también de resistencia y construcción. Bien, a dos orillas es un nombre que he propuesto Silvia, porque bueno, ella es uruguaya de Montevideo, vivió varios años en la Argentina, nos lo va a contar ella. ¿Por qué no le contás a la audiencia, bueno, ese periplo que tuviste por acá, por Argentina, por Buenos Aires, y que sos uruguaya? Bueno, es la historia de muchos uruguayos en el periodo de la dictadura en nuestro país. Yo no me fui enseguida del comienzo de la dictadura, estuve desde junio del 73 a enero del 74 todavía aquí en Uruguay, y luego cuando la situación se había vuelto más difícil para mi familia, para mí y para mi familia, nos fuimos a Buenos Aires y allí permanecí hasta el 84, cuando regresé al país en el momento en que todavía estaba la dictadura, pero estábamos en el proceso de apertura o de salida
a través de bueno, las grandes movilizaciones que se habían dado en el Uruguay entre el 80 y el 84, y que ahí en el 84, bueno, teníamos fecha para la caída del régimen, y entonces volví aquí. Y bueno, y esos 11 años que estuve en Buenos Aires fueron sumamente intensos, primero porque forman parte de una etapa muy importante de mi vida, porque era muy joven, tenía 18, 19 años, una hija pequeña, y bueno, insertarme en la sociedad argentina y en una ciudad tan grande como Buenos Aires, mucho más grande que Montevideo, mucho más cosmopolita también que Montevideo y más acelerada, significó todo un cambio que pude, digamos, sortear gracias a la solidaridad que recibí del pueblo argentino. Allí en Argentina pude continuar mis estudios, pude trabajar y pude comprometerme también con la realidad del país que me había alojado, junto con mantener la lucha o la resistencia por la vuelta a la democracia o las libertades más que a la democracia en mi país. Así que, digamos, estuve muchos años y años importantes en Buenos Aires, por lo cual siempre estoy muy atenta a lo que pasa en Argentina, y también siempre siento como que, bueno, Argentina es mi segundo lugar en el mundo. Silvia, nos emocionamos todos. ¿Qué nos preparaste para el espacio de hoy? Porque es más que una columna, es un espacio a dos orillas. Mira, estuve pensando mucho sobre qué hablar, pero en realidad este mes de junio me convocó a plantearme en esta primera reunión un poco esto de la unión entre los argentinos y los uruguayos. Y este mes de junio tiene un especial carácter para nosotros los uruguayos, porque el 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar en este país. Y esos 50 años transitados nos convocan en esta orilla a reflexionar sobre estos acontecimientos. Y bueno, en estos acontecimientos están muy relacionados nuestros pueblos. En este contexto de conmemoración, porque hay múltiples actos y actividades y circunstancias de análisis en mi país, hace apenas unos días, el 6 de junio, aparecieron restos óseos en las excavaciones que se llevan adelante desde hace ya mucho tiempo en el Batallón 14 de Toledo, lugar que fue centro de torturas durante el periodo dictatorial. No sabemos aún la identidad del compañero o compañera, porque, bueno, todavía están siendo estudiados los restos por los antropólogos uruguayos, y posteriormente el ADN viajará a la ciudad de Córdoba, allí en Argentina, para que podamos saber realmente la identidad de este compañero. También en estos tiempos, el 20 de mayo pasado, se realizó en Montevideo y también en todas las ciudades y pueblos del interior del país, la Marcha del Silencio. Una marcha que desde 1996 convoca a miles de uruguayos por verdad,
memoria y justicia. La fecha elegida conmemora otro hecho que también nos une a uruguayos y argentinos, porque conmemora los asesinatos en Buenos Aires de Selmar Michelini, senador del Frente Amplio, Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional, Rosario Barredo y William Huitelau, militantes populares, exintegrantes del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, y de Manuel Liberov, integrante del Partido Comunista Uruguayo, secuestrado ese mismo día y que aún permanece desaparecido. Aunque estos hechos que menciono pueden parecer en primera instancia un relato muy marcado por lo nacional uruguayo, lo cierto es que para mí fueron como detonantes de la necesidad de que todos seamos más conscientes de tantos y tantos hechos que a través de la historia nos involucran a ambos países. Creo que realmente estos hechos constituyen eslabones de un todo que unen a nuestros países, Uruguay y Argentina, incluso diría más, nos unen a todo el cono sur de nuestra América. Estos acontecimientos dan cuenta de una lucha común, la lucha por justicia, memoria y verdad, y también dan cuenta de la coordinación asesina, parafraseando a Artigas, de los malos orientales y los peores americanos. Es importante, me parece, recordar entonces que en el cono sur, las décadas de 1960 y 1970 se caracterizaron por la implantación de regímenes violentos, autoritarios, dictatoriales, que llevaron a la práctica las líneas de la doctrina de la seguridad nacional. Y dentro de ella, la Operación Cóndor formó parte del complejo sistema interamericano de contrainsurgencia que fue promovido, como todo este tipo de políticas a través de la historia, en este caso por el imperialismo estadounidense. Mediante el accionar transnacional, el Plan Cóndor complementaba las políticas represivas que las Fuerzas Armadas de todo el Cono Sur ejercieron dentro de nuestros territorios nacionales. Sus objetivos principales fueron los grupos de exiliados políticos, precisamente, que escapaban de las distintas dictaduras que fueron usurpando el poder político en toda la región. Integrado por fuerzas de inteligencia militar y policial, así como también por grupos paramilitares de civiles que se llamaban antimarxistas, sus misiones fueron siempre secretas y encubiertas, además de coordinadas, intentando eximir de la responsabilidad a los gobiernos de los estados miembros. De alguna forma, la operación como tal fue institucionalizada en noviembre de 1975, pero sin embargo hubo varias acciones previas entre los años 74 y 75 que fueron modelo, podríamos decir, de lo que sería la saga de secuestros, torturas, asesinatos, atentados, desapariciones que caracterizarían al Plan Cóndor. En agosto de 1975, por ejemplo, se iniciaron los preparativos para la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizó en Montevideo. En declaraciones a la prensa, el presidente de la conferencia, el mayor uruguayo Luis Vicente Queirolo, señaló, y cito textualmente, la existencia de una coordinación entre los ejércitos para combatir e impedir la infiltración marxista y cualquier otro tipo de subversión. Y el general Videla, que también fue parte de esta reunión, declaraba:
en la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país. Y anticipaba así lo que pasaría en la Argentina cuando se instalara la dictadura en marzo del 76. Los hechos estos que mencionaba al comienzo, tan significativos para los uruguayos, creo que lo son también para los argentinos, porque Uruguay y Argentina comparten ese pasado común, un pasado que pese a las peculiaridades que podemos tener unos y otros, en realidad tienen esa idea que tenemos de diferencias, en realidad son un poco superficiales, porque cuando empezamos a analizar el pasado, vamos a encontrar un pasado que nos encuentra primero formando parte del virreinato del Río de la Plata, de la defensa de estos territorios durante las invasiones inglesas, de las luchas por la independencia, de la Guerra Grande, de la oprobiosa participación de nuestros ejércitos en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, de los proyectos llamados modernizadores que implicaron la incorporación de estos países allá por la segunda mitad del siglo XIX a la economía mundial y al capitalismo con un carácter absolutamente dependiente, de los golpes de Estado que se dieron en la década del 30, Uriburu en la Argentina, Terra en el Uruguay, de las luchas contra el autoritarismo en las décadas del 60, 70 y parte del 80, y en los golpes de Estado que se dieron también a partir de la década del 70 en toda la región. Estos son solo algunos ejemplos de todo ese pasado común que tenemos y que, bueno, en algún momento trataremos de ir viendo algunos de estos episodios y de otras similitudes en cuanto a las formas de resistencia, a la organización de nuestros trabajadores, que también estuvieron muy vinculados desde los comienzos del sindicalismo anarquista mucho tiempo atrás. En nuestro pasado más reciente, los uruguayos encontramos primero en el Chile de Salvador Allende y después de su derrocamiento en la Argentina, un lugar donde refugiarnos y sobre todo una gran solidaridad con los perseguidos. También, como en otros momentos de la historia, los sectores oligárquicos aliados al imperio de turno, fuera inglés o estadounidense, hicieron de estos tiempos recientes un espacio de represión y muerte a través de la coordinación represiva. Resultado de esa represión coordinada son los asesinatos, los desaparecidos, los encarcelados, los miles de exiliados. Por eso me pareció que era importante traer estos dos hechos. El primero, el hallazgo de estos restos en el batallón 14, porque habría que recordar que estos no son los primeros cuerpos que se encuentran, porque bastante tiempo atrás, durante el periodo de la dictadura, aparecieron en las costas de Uruguay cuerpos de muchos compañeros y compañeras que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Como segundo tema que traje de alguna manera, la lucha de nuestros pueblos por verdad, memoria y justicia son como la contracara, ¿no?, de la coordinación represiva y son ejemplos paradigmáticos de ellos. Las madres y abuelas de detenidos desaparecidos en Argentina y las madres y familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay, y que en nuestro país esa lucha se manifiesta con fuerza cada 20 de mayo, cuando conmemoramos estos hechos que antes había comentado. Bien. Sí, Silvia. No,
quería contarle a la audiencia que vos sos profesora de historia del arte, vinculada a las luchas gremiales, ha hecho trabajos de investigación. Es decir que contamos con una compañera que va a enriquecer este programa y sobre todo los aspectos culturales que somos de los más carentes. Sí, realmente tengo muchas ganas en algún momento de abordar en alguna de las sucesivas charlas algunos aspectos que tienen que ver con el arte, porque y con la cultura en términos generales, porque tanto la música como las expresiones plásticas han cumplido papeles importantes en la generación de conciencia y en la denuncia de todos estos hechos. En esta primera quise de alguna forma adelantar algo de lo que pretendemos hacer en las próximas, ¿no? Rescatar episodios de nuestras historias nacionales que sirvan para reconstruir esta historia común que nos une. A veces una historia cargada de dolores, de derrotas y errores, pero otras muchas cargadas de solidaridad, de identidad latinoamericana, de lucha, de perseverancia en esa lucha. De alguna manera, con esta primera columna, lo que pretendí mostrar es que el Río de la Plata no fue más que una frontera creada en los inicios de nuestras independencias nacionales. Fue ignorada por quienes sembraron de asesinatos y desapariciones ambas orillas, y sus aguas bañan en ambas costas, guardan a muchos de nuestros compañeros. Y lo que quiero rescatar es que el Río de la Plata nos hermana fundamentalmente en esa tenaz búsqueda de una sociedad más justa, de hombres y mujeres, que hombres y mujeres buscaron, ¿verdad? Una sociedad sin explotados, sin explotadores, una sociedad por la que pelearon tantos y tantas compañeras, hombres y mujeres, y en las dos orillas, porque como pensando en esto me vino la necesidad de buscar de alguna manera una frase del Che que me parece que marca esto, que para nosotros, los que vivimos al sur del Río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dejar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Cerramos, bueno. Sí, Silvia, hacemos el cierre a dos orillas, porque para nosotros este programa cambió a partir de este mes, pero sobre todo a partir de hoy. Así que nos vamos con las dos orillas hasta el próximo Todos los Fuegos.